En el primer capítulo de Help, hablamos qué es el suicidio, cómo se trata el tema y cómo se entiende el suicidio desde la sociedad. Ahora, ¿por qué esta persona llega a esta instancia? ¿Cuáles son las señales y cuánto tiene que ver la sociedad en esto? Bien. ¿Por qué una persona llega a la instancia de comenzar con este proceso, desde la ideación hasta la concreción, pasando por aquellas cuestiones que tienen que ver con las tentativas? Claramente cuando nosotros entendemos la situación del suicidio como una problemática general, como una problemática que abarca varias aristas, tenemos que pensar que desde esa problemática no siempre vamos a encontrar una uniformidad, no siempre vamos a encontrar una uniformidad respecto de cuáles han sido los motivos por los que han llevado a la persona. Sí podemos encontrar quizás algunas cuestiones que tienen que ver con estos propiciantes de alguna manera hacia comenzar con esta etapa de ideación y con esta etapa de tentativas. Todas las enfermedades psiquiátricas, las enfermedades graves en sentido de términos mentales, generan en alguna medida un germen de lo que se implica o se reconoce como padecimiento. Ese padecimiento en muchas situaciones, cuando son alargados, prolongados en el tiempo, cuando no se consiguen soluciones a ese problema de base, a ese problema psiquiátrico de base, generan que la persona comience en algunas oportunidades con ideaciones suicidas que tienen que ver con la fantasía de acabar con el problema. Básicamente desde ese lugar, cada vez que hay trastornos psiquiátricos graves, es importante tener una especial atención sobre qué indicadores puede haber respecto de que la persona esté con este tipo de pensamientos. Los problemas de adicciones son otra cuestión muy vinculada a la temática de los suicidios. No tenemos que olvidarnos que la principal causa de suicidio en jóvenes entre 16 a 29 años, la principal causa de muerte no patológica en personas de 16 a 29 años tiene que ver con el suicidio. ¿Cuáles son las señales que uno puede identificar si están dadas estas situaciones? Un aislamiento muy marcado, modificaciones radicales de la conducta, ¿sí? Personas que eran de una determinada manera sociables, afables, que daban una cierta integración con su entorno y de pronto empiezan a tener una gran distancia, no necesariamente en términos reales la distancia de irse, sino en términos afectivos, que tiene que ver con el aislamiento. ¿Cuánto tiene que ver la sociedad? Hemos encontrado ya en los últimos años que muchas situaciones vinculadas al suicidio tienen que ver con cuestiones que acontecen o que suceden a través de las interacciones en redes sociales. Y esto es muy importante destacarlo, porque todo lo que tiene que ver con las conductas de ciberacoso ha generado en muchas situaciones esta fantasía de la persona de querer acabar con su sufrimiento, con su padecimiento, que es esto que mencionábamos al principio. Bueno, principalmente es, como les decía, indagar, rodearnos, empezar a preguntarnos qué es lo que está pasando. A ver, el contexto hoy por hoy, por ejemplo, económico influye. Sí, claro que sí. Bien, hay zonas muy afectadas donde cada vez hay menos recursos, bien, y eso influye en las personas, bien, porque no puede una persona brindar, acercarse, saciar sus necesidades básicas, bien. Entonces, eso genera un colapso, un pico de estrés. Y ese pico de estrés, si no se trabaja, si no se va interfiriendo, ¿bien? Se genera como un patrón depresivo, ¿bien? Pero bueno, como les decía, el papel fundamental de la sociedad es indagar y preguntarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que faltó, ¿bien? La falta de vitamina, la mala alimentación, la alimentación alta en grasas, digamos, no saludables, también genera la alta en azúcar, bien, y también carbohidratos, genera estado depresivo, bien, genera estado depresivo en la persona porque levanta un pico glucémico y después decae y eso es malísimo, bien, y después genera casos de obesidad y las personas obesas
son personas que tienen estados depresivos, la gente que pone, también sabemos cómo se lleva todo con el alcohol, el tabaquismo, las drogas, ¿bien? Son personas que tienen altos riesgos depresivos y hay que acudir, ¿bien? Entonces, hay que observar a la sociedad, hay que observar, analizar, saber qué es lo que está faltando, ¿bien? Y nosotros los agentes de salud de diversas áreas tenemos que actuar rápidamente, ¿bien? Desde lo mental, desde lo nutricional, desde lo físico, bien, lo educativo, laboral, bien, todas las áreas son fundamentales. Todo esto nos va a permitir seguir creciendo como sociedad y achicar, bien, achicar esto porque hay una integración, hay realmente una preocupación realmente de que la política, las sociedades pueden influir en el día a día de una persona, bien. En términos filosóficos, determinar si un acto es suicida o no puede implicar un juicio moral subyacente, a menudo inconsciente, sobre la justificabilidad de las acciones de la persona que realiza el acto. Es por eso que el filósofo Jonathan Ramos nos cuenta su visión. Claramente, entonces, para entender el suicidio hay que entender que el suicidio es en parte natural, porque el hombre tiende, ¿no es cierto?, a eliminar todo aquello que le duele y el que se suicida está queriendo eliminar ese dolor. En realidad, el que se suicida está pensando más en el dolor que en sí mismo. Pero en parte también es contraintuitivo porque claramente uno no podría pensar que para solucionar un problema lo que hay que hacer es desaparecer. Entonces, de alguna manera ahí podríamos entrar a una conceptualización, decir que en realidad en la ecuación del suicida nosotros tenemos a un sujeto, tenemos a un problema, y la relación entre el sujeto y el problema es una relación de posesión. Cuando, por ejemplo, las personas que estamos un poco más estables tenemos un problema, sabemos que el problema es objeto y nosotros somos el sujeto del problema, es decir, yo tengo el problema. Ahora, cuando el problema es impactante, cuando el problema es absorbente, en realidad esta relación normal se invierte y ya queda el problema como teniéndolo al sujeto. De alguna manera, el sujeto se reconvierte en objeto del problema y el problema se convierte en el sujeto.